El cielo de Córdoba apenas sabía que aquel domingo guardaba un encuentro capaz de cambiar destinos. Cuando una niña de 6 años intenta vender su bicicleta a un grupo de motociclistas para comprar medicinas para su madre, algo extraordinario comienza a desarrollarse. Movidos por la compasión, los viajeros transforman una simple parada en una misión de justicia que sacude las estructuras de un imperio empresarial. Lo que comienza como un gesto silencioso de empatía florece en una historia de segundas oportunidades. Donde cada elección esta historia te ha interesado, no olvides suscribirte a nuestro canal y decirnos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Prometo que esta va a ser la mejor historia que escucharás en tu vida. El cielo de Potosí estaba despejado aquella mañana de domingo. El sol se reflejaba en las fachadas coloniales, creando un brillo dorado que justificaba el nombre de la histórica ciudad minera boliviana. En la calle de las Flores, conocida por la tranquilidad y sus antiguas casonas, el silencio era roto solo por el cantar de los pájaros y el vaivén de las hojas de los árboles centenarios. Era un día como cualquier otro, hasta que dejó de serlo. El rugido grave de motores cortó el aire como un trueno en cielo sereno. El sonido creció, resonando entre las paredes de piedra tallada y las aceras empedradas. 4 motocicletas potentes avanzaban en formación por la calle estrecha, sus neumáticos deslizándose sobre los adoquines irregulares con destreza. Los vecinos, asustados por el ruido repentino, espiaban por las ventanas de sus casas. Doña Concepción, la residente más antigua de la calle, negó con la cabeza en desaprobación mientras murmuraba algo sobre estos jóvenes de hoy. Los motociclistas usaban chaquetas de cuero oscuro, decoradas con emblemas de viajes por Bolivia. Al frente del grupo, Sebastián Herrera, conocido como Sebas de los Andes, guiaba su Harley Davidson negra. Con sus 50 y tantos años, barba canosa y rostro marcado por el tiempo, Sebas llevaba en la mirada la experiencia de quien ya había visto mucho de la vida. Detrás de él venían Jorge, Mauro y Claudio, sus compañeros de carretera desde hacía más de una década. El grupo Alas de Libertad estaba solo de paso. Habían salido de La Paz el día anterior, rumbo al sur, en otra de sus expediciones exploratorias por el país. Potosí era solo una parada para café y descanso. No esperaban que algo tan simple como una pausa en su jornada pudiera cambiar el curso de tantas vidas, incluyendo las suyas. Fue entonces cuando, entre el rugido metálico de las motos y el eco de los motores por las antiguas paredes, surgió una voz fina y temblorosa. «Señor, ¿usted compraría mi bicicleta?» Los motores disminuyeron hasta silenciarse completamente. En la estrecha acera, una niña de aproximadamente 6 años sostenía un pequeño cartel hecho de cartón reutilizado, donde se leía con letras infantiles y coloridas, «Se vende». A su lado, una bicicleta rosa con pegatinas de unicornio y una cesta de mimbre en la parte delantera, limpia pero visiblemente usada, decorada con cintas descoloridas en los extremos del manillar. Sebas apagó su moto y apoyó el pie en el suelo. Sus ojos, escondidos detrás de gafas de sol, se fijaron en la niña. Ella usaba un vestido sencillo de algodón estampado, cuidadosamente planchado, pero sus sandalias mostraban señales de mucho uso. Lo que más llamó la atención del motociclista, sin embargo, fue la mirada de la niña, ojos castaños grandes, que cargaban una seriedad impropia para alguien tan joven. «¿Cómo te llamas, pequeña?», preguntó Sebas con la voz grave suavizada. «Juliana», respondió ella sin soltar el cartel. «Juliana Suárez de los Santos». Los otros motociclistas también apagaron sus motores y se acercaron. Jorge, con su postura siempre alerta, percibió primero. A unos metros de allí, sentada a la sombra de un guayabo en el pequeño patio, una mujer observaba la escena. Estaba envuelta en una manta fina, a pesar del calor templado de la mañana. Su rostro, incluso a la distancia, revelaba rasgos de belleza opacados por ojeras profundas y una palidez alarmante. Claudio, el más joven del grupo, se arrodilló para quedar a la altura de la niña. «¿Y por qué estás vendiendo tu bicicleta, Juliana?». La niña respiró hondo, como quien carga una responsabilidad demasiado grande para sus pequeños hombros. «Mi mamá no come bien desde hace días. Su medicina es cara.
Aquellas palabras simples golpearon a los 4 hombres como un puñetazo en el estómago. Sebas se quitó las gafas, revelando ojos verdes penetrantes que recorrieron el ambiente a su alrededor. La casa donde Juliana y su madre vivían era pequeña, pero limpia y organizada, con una maceta en la ventana y cortinas de chita descolorida. Señales de un hogar cuidado con cariño, a pesar de las dificultades. ¿Y tu padre?, preguntó Mauro, el más callado de los 4. Se fue cuando yo era bebé, respondió Juliana, con la naturalidad de quien ya estaba acostumbrada a la ausencia. Somos solo mi mamá y yo. Ella trabajaba en la fábrica de dulces, pero el dueño despidió a todos cuando llegaron las máquinas nuevas. Sebas hizo un gesto sutil a sus compañeros y se acercó a la mujer en el patio. Conforme se acercaba, notó las señales que confirmaban sus sospechas: la delgadez excesiva, el temblor en las manos, la respiración difícil. «Buenos días, señora. Mi nombre es Sebastián». La mujer intentó levantarse, pero Sebas hizo un gesto gentil para que permaneciera sentada. «Elena Suárez», respondió ella con la voz débil. «Disculpe no poder recibirlo adecuadamente. Su hija está intentando vender la bicicleta», dijo Sebas sin rodeos. Los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. «Le dije que no era necesario, que las cosas van a mejorar. Pero Juliana es terca como su padre». Intentó sonreír, pero el esfuerzo transformó su rostro en una máscara de dolor. «¿Usted es de Potosí?» «Nunca lo había visto por aquí. Estamos solo de paso, viajeros». Mientras conversaban, Juliana se acercó, aún sosteniendo el cartel. «¿El señor va a comprar mi bicicleta, mamá?» Sebas miró a la niña, y luego a Elena. Algo se movió dentro de él, una memoria distante de su propia infancia, en una hacienda en las tierras altas de Bolivia, cuando su padre enfermó y la familia casi lo perdió todo. Recordó la desesperación en los ojos de su madre, similar a lo que veía ahora en los de Elena. «¿Qué le pasó a usted, si no le importa que pregunte?», inquirió Sebas. Elena dudó, pero la mirada de Juliana la animó. «Anemia falciforme, complicada por neumonía. Fui despedida de la fábrica de dulces Sabor Andino justo después de salir del hospital. El dueño, doctor Augusto Miranda, modernizó la producción. No necesitaba más tantos empleados, y yo estaba entre los despedidos». Hizo una pausa para recuperar el aliento. «Yo entendía sus motivos, pero pedí solo un mes más, hasta conseguir los medicamentos por el centro de salud». Él se negó. Dijo que los negocios son los negocios. Juliana apretó la mano de su madre. «Por eso estoy vendiendo mi bicicleta. Quiero comprar las medicinas de mi mamá y comida. El señor de la farmacia dijo que cuesta 83 bolivianos». Los 4 motociclistas intercambiaron miradas. En ese momento, sin necesidad de decir una palabra, todos acordaron silenciosamente lo que debía hacerse. Sebas se agachó frente a Juliana. «Sabes, pequeña, creo que no voy a comprar tu bicicleta». El rostro de la niña se descompuso en decepción, pero continuó él: «Quizás podamos hacer otra cosa». Sebas sacó la cartera del bolsillo interior de su chaqueta y retiró algunos billetes. «Esto es un préstamo, no una limosna», explicó, colocando el dinero en las manos de Elena. «Cuando esté mejor podrá devolverlo, si quiere». «No puedo aceptar», protestó Elena débilmente, intentando devolver el dinero. «Sí puede», interrumpió Jorge sacando una tarjeta del bolsillo. «Soy dueño de un taller mecánico en La Paz. Cuando esté recuperada, siempre necesitamos a alguien con experiencia en control de calidad, como en la fábrica de dulces». Elena miró la tarjeta como si fuera algo precioso. «¿Por qué? Ni siquiera nos conocen». Sebas miró a Elena por un momento, buscando las palabras adecuadas. «A veces la vida es una rueda de la fortuna. Hoy estamos abajo. Mañana podemos estar en la cima. Ya estuve donde usted está ahora». Desvió la mirada hacia el horizonte, donde el cielo se encontraba con los tejados coloniales. «Y alguien me tendió la mano cuando más lo necesitaba». El grupo permaneció allí por algún tiempo más. Juliana mostró su colección de piedrecitas de colores, encontradas en las calles empedradas después de las lluvias. Elena, aún renuente, aceptó la ayuda solo cuando Sebas insistió en que no estaba haciendo caridad, sino pagando una deuda antigua con el universo. Antes de partir, acordaron que pasarían nuevamente por Potosí dentro de 2 semanas
A la vuelta de su viaje, Juliana abrazó a cada uno de los motociclistas, su pequeño rostro iluminado por primera vez desde que aparecieron. Cuando los motores volvieron a rugir, ya no parecían tan amenazadores a los oídos de los habitantes de la calle de las Flores. Mientras seguían por la carretera sinuosa que cortaba las montañas de Bolivia, Sebas permanecía pensativo. El encuentro con Elena y Juliana había despertado algo dormido dentro de él, una indignación que creía haber abandonado hacía mucho tiempo, después de años intentando aceptar las injusticias del mundo. «Ese tal Augusto Miranda», comentó Jorge, emparejando su moto con la de Sebas cuando se detuvieron en un mirador para apreciar la vista. «Es el dueño de esa famosa fábrica de dulces, ¿no? La que vende en todo el Sudamérica». Claudio, el más joven y conectado del grupo, ya estaba con el celular en la mano. Sabor Andino. Fundada en 1987, facturación anual estimada en millones, exporta a países de América Latina. El tipo es considerado un empresario modelo, hasta da conferencias sobre responsabilidad social empresarial. Mauro soltó una risa seca. ¿Responsabilidad social? ¿Despidiendo a una mujer enferma sin siquiera darle tiempo para recuperarse? ¿Qué tipo de ejemplo es ese? Sebas permanecía en silencio, observando el valle que se extendía debajo de ellos, con sus casas coloridas esparcidas como confeti sobre el verde de las montañas. Finalmente habló. «Vamos a hacer una alteración en nuestro itinerario, hermanos. Después de Cartagena de Indias, creo que debemos pasar por Ciudad de México». Los otros tres se miraron entendiendo inmediatamente. La sede de Sabor Andino, según el sitio web que Claudio consultaba, quedaba justamente en la capital mexicana. «Sebas», ponderó Jorge, siempre el más cauteloso, «¿qué exactamente estás planeando? No podemos simplemente invadir la oficina del sujeto y exigir que recontrate a Elena». «No», respondió Sebas volviéndose a poner el casco, «no podemos, pero podemos recordarle algo que el dinero parece haberle hecho olvidar, que antes de ser un empresario, él es un ser humano». El viaje continuó conforme lo planeado en los días siguientes. El grupo recorrió las carreteras sinuosas de la cordillera oriental, visitó las playas históricas de Cartagena de Indias y finalmente llegó a Ciudad de México un miércoles lluvioso. La megalópolis palpitaba a su ritmo frenético habitual, indiferente a las pequeñas historias humanas que se desarrollaban en su interior. La sede de Sabor Andino ocupaba un edificio moderno en el Paseo de la Reforma. Fachada de vidrio espejado, logo colorido estilizado representando frutas típicas de los Andes, seguridad en la entrada, verificando identificaciones. Todo muy diferente de la simplicidad de la casa de Elena y Juliana en Potosí. Los cuatro hombres observaban el edificio del otro lado de la calle, sentados en una cafetería. Habían cambiado las chaquetas de cuero por ropa más discreta, camisas de vestir y pantalones vaqueros. Parecían ejecutivos en una reunión informal, no motociclistas planeando confrontar a un empresario poderoso. Según el sitio web de la empresa, informó Claudio, mirando su tableta, Augusto Miranda estará en un evento de premiación esta noche en el Hotel Unique. Recibirá el premio Empresario Socialmente Responsable del Año. Mauro casi se atragantó con su café. ¿Esto es algún tipo de broma enfermiza? Es la realidad que vivimos, mi amigo, comentó Sebas. Pero quizás podamos traer un poco de justicia poética a esta situación. El plan era simple. No confrontarían a Miranda directamente, ni harían nada ilegal. Solo asistirían al evento, que era abierto a empresarios e invitados, y encontrarían una manera de mostrarle el impacto real de sus decisiones. Jorge había conseguido invitaciones a través de un antiguo cliente de su taller que trabajaba con eventos corporativos. A las 8 de la noche, los cuatro amigos, impecablemente vestidos con trajes alquilados, entraron en el salón de fiestas del hotel, mezclándose con los empresarios, periodistas y socialites que celebraban las mejores prácticas empresariales del año. Augusto Miranda era exactamente como aparecía en las fotos. Alto, cerca de 60 años, cabello canoso perfectamente cortado, sonrisa ensayada que no alcanzaba los ojos. Circulaba por el salón con soltura, intercambiando apretones de manos y posando para fotos.
siempre con una copa de champán en la mano. ¿Cómo vamos a abordarlo?, preguntó Mauro observando al empresario de lejos. Déjenmelo a mí, respondió Sebas. Ustedes estén listos, por si las cosas no salen como planeado. Acercándose al grupo donde Miranda conversaba animadamente, Sebas esperó el momento justo para entrar en la conversación. Cuando el empresario hizo una pausa para beber, él extendió la mano. Señor Miranda, qué honor conocerlo personalmente. Sebastián Herrera, de la Asociación de Pequeños Productores de Bolivia. Su historia es una inspiración para todos nosotros. Miranda sonrió, obviamente acostumbrado a los elogios. El placer es mío, señor Herrera. Siempre es bueno conocer compatriotas bolivianos. ¿De qué región viene usted? Nací cerca de Potosí, respondió Sebas manteniendo la sonrisa diplomática. Por cierto, estuve allí recientemente. Ciudad encantadora, ¿no le parece? Sin duda. Fue donde todo comenzó en realidad. Mi primera tiendita de dulces estaba en la calle Real. El empresario parecía genuinamente nostálgico. Tiempos más simples, pero qué nostalgia. Curioso que usted mencione eso, continuó Sebas. Conocí a una exempleada suya allí, Elena Suárez. ¿La recuerda? La sonrisa de Miranda vaciló por un instante tan breve que cualquier observador casual no lo habría notado. Pero Sebas sí lo notó. Temo no recordarla. Tenemos cientos de colaboradores, ¿comprende? Claro. Ella trabajaba en el control de calidad de la fábrica local. Fue despedida recientemente, después de una modernización. Coincidentemente, poco después de regresar de una licencia médica, los ojos de Miranda se entrecerraron ligeramente. ¿Cómo dijo que se llamaba, señor Herrera? Sebastián Herrera. Sebas mantenía el tono cordial, pero sus ojos no se desviaban de los de Miranda. Me pareció interesante cuando supe que usted recibiría este premio hoy. Empresario socialmente responsable. Un honor merecido, sin duda. Con permiso, pero tengo otros invitados que atender, cortó Miranda claramente incómodo. Fue un placer, señor Herrera. Antes de que Sebas pudiera responder, Miranda ya se había alejado dirigiéndose a otro grupo. Jorge, que observaba de cerca, se acercó. Se escapó rapidito, comentó. No importa, respondió Sebas. La semilla fue plantada. Ahora vamos a la fase 2. La fase 2 consistía en algo que habían preparado con la ayuda de Claudio, un video corto mostrando la realidad de la vida de Elena y Juliana. Con permiso de ellas, habían filmado su rutina diaria. Elena intentando trabajar como costurera en casa, a pesar de la debilidad. Juliana cuidando de su madre, mientras debería estar jugando como cualquier niña. Los medicamentos caros que consumían gran parte de los mínimos ingresos que conseguían. El video no mencionaba explícitamente el nombre de Miranda o de la empresa, pero contaba la historia de una mujer despedida, sin consideración, por su condición de salud, después de años de dedicación a una fábrica de dulces tradicional. ¿Cómo vamos a mostrar esto?, preguntó Mauro mirando alrededor del sofisticado salón. Déjenmelo a mí, respondió Claudio con una sonrisa confiada, mostrando un pequeño dispositivo en su mano. Hackeé el sistema de proyección mientras estábamos en el baño. Con un clic, nuestro video reemplazará la presentación oficial durante su discurso de agradecimiento. Sebas negó con la cabeza, entre la admiración y la preocupación. ¿Estás seguro de que no dejará rastros? Absoluta, garantizó Claudio. Soy profesor de tecnología, ¿recuerdas? Esto es básico para mí. La ceremonia de premiación proseguía con discursos entusiastas sobre responsabilidad empresarial y sostenibilidad. Ejecutivos aplaudían unos a otros. Copas tintineaban en brindis sucesivos. Fotógrafos circulaban capturando sonrisas y apretones de manos. En la superficie, todo parecía una celebración armoniosa del capitalismo con conciencia social. El momento del gran premio de la noche se acercaba. Augusto Miranda se ajustaba discretamente la corbata, mientras la presentadora, una conocida periodista económica, se preparaba para llamarlo al escenario. Las luces disminuyeron creando un clima de expectativa. Y ahora, el momento que todos esperábamos, anunció la presentadora con voz melodiosa. El premio Empresario Socialmente Responsable del Año va para un hombre que transformó una pequeña dulcería de interior
en un imperio nacional, sin jamás olvidar sus raíces y su compromiso con la comunidad. Con ustedes, Augusto Miranda, CEO de Sabor Andino. Aplausos entusiastas llenaron el salón mientras Miranda caminaba confiado hacia el escenario. Su sonrisa, practicada a lo largo de décadas de vida pública, resplandecía bajo los focos. Al fondo, una pantalla gigante exhibía el logo de la empresa, acompañado de imágenes de campañas sociales patrocinadas por Sabor Andino. Niños sonrientes en escuelas reformadas, ancianos recibiendo cestas de alimentos, empleados haciendo voluntariado en jornadas de plantación de árboles. Sebas observaba todo con expresión neutra, pero sus ojos no escondían la tensión. Jorge, Mauro y Claudio se posicionaron estratégicamente por el salón, listos para actuar conforme al plan. Claudio, en particular, mantenía la mirada fija en su smartphone, donde controlaba el dispositivo conectado al sistema de proyección. Gracias. Gracias a todos, comenzó Miranda tras recibir la estatuilla de cristal. Es con inmensa gratitud que recibo este reconocimiento, que no es solo mío, sino de toda la familia Sabor Andino. Hizo una pausa dramática mirando alrededor del salón. Cuando empecé hace más de 30 años, en una pequeña cocina en Potosí, nunca imaginé llegar tan lejos. Pero siempre tuve un principio que me guió. Los negocios prósperos solo son verdaderamente exitosos cuando contribuyen a una sociedad mejor. Los aplausos puntuaron su discurso. Miranda continuó, ahora con un tono más solemne. Creo firmemente que el verdadero empresario del siglo XXI tiene responsabilidades que van más allá del lucro. Tenemos el deber de cuidar de las personas, del medio ambiente, de las comunidades donde actuamos. Su voz ganó fuerza, como un predicador en su púlpito. En Sabor Andino, nuestros colaboradores no son números, son familias. Nuestra producción no busca solo resultados financieros, sino también bienestar social. Y es con este compromiso que seguiremos avanzando, modernizando nuestra operación sin perder nuestra esencia humanista. Fue en ese momento que Claudio, con un movimiento discreto de su dedo sobre la pantalla del celular, activó el dispositivo. La imagen en la pantalla gigante tembló por un instante, como si hubiera una falla técnica. El equipo de audiovisual del evento frunció el ceño, confuso, y entonces, en lugar de las imágenes corporativas cuidadosamente seleccionadas, apareció el rostro de Elena Suárez, pálido y cansado pero digno. La voz de Elena, grabada días antes en su pequeña sala en Potosí, llenó el salón. Mi nombre es Elena Suárez. Trabajé durante 12 años en la fábrica Sabor Andino de Potosí, siempre con orgullo de formar parte de una empresa que decía valorar a sus empleados. El discurso de Miranda murió en su garganta. Sus ojos se abrieron de golpe en shock al reconocer a la exempleada. La audiencia, inicialmente confusa, ahora asistía en silencio a la narrativa que se desarrollaba en la pantalla gigante. El video mostraba la cruda realidad. Elena intentando coser con manos temblorosas, Juliana preparando una sopa simple, porque su madre estaba demasiado débil para mantenerse en pie, la pila de recetas médicas y facturas atrasadas sobre la mesa. No había dramatización o narrativa exagerada, solo la vida real de una mujer y su hija, intentando sobrevivir después de ser descartadas por una empresa que propagandeaba sus valores humanos. Cuando enfermé, continuaba Elena en el video, creí que la empresa que yo ayudé a construir me apoyaría. Al fin y al cabo eran 12 años de servicio impecable, sin faltas, sin quejas, pero cuando regresé del hospital, descubrí que mi lugar ya no existía. Modernización, dijeron, y cuando pedí solo unas semanas para recuperarme, para conseguir los medicamentos por el sistema de salud pública, la respuesta fue, los negocios son los negocios. El rostro de Miranda había perdido todo color. Sus ojos recorrían el salón, buscando a los responsables de aquella situación. Su mirada encontró la de Sebas, quien lo encaraba con firmeza, sin ira, solo con la determinación de quien finalmente logra revelar una verdad largamente escondida. Mi hija Juliana intentó vender su única bicicleta para comprar mis medicinas. La voz de Elena temblaba ligeramente. Una niña de 6 años no debería cargar ese peso. No estoy contando esto para recibir piedad, sino para recordar que detrás de cada decisión empresarial
existen vidas reales, personas reales. El video concluyó con Juliana abrazada a su madre, ambas mirando a la cámara con dignidad, no como víctimas, sino como sobrevivientes. Un silencio pesado se apoderó del salón. Algunos invitados intercambiaban miradas avergonzadas. Otros consultaban sus celulares, como si de repente hubieran recibido mensajes urgentes. Periodistas presentes, sin embargo, parecían súbitamente mucho más interesados en el evento de lo que estaban minutos antes. Miranda, recuperando parcialmente la compostura, carraspeó en el micrófono. Parece que tuvimos un problema técnico, como les estaba diciendo, pero la atmósfera había cambiado irreversiblemente. El momento mágico de la premiación estaba irremediablemente comprometido. Algunas personas comenzaron a levantarse, comentando en voz baja. Un periodista más osado se acercó al escenario con una grabadora. «Señor Miranda, ¿usted confirma que la mujer del video es su exempleada? ¿Le gustaría comentar las acusaciones?» El equipo de relaciones públicas de Sabor Andino entró en acción rodeando al empresario y prácticamente arrastrándolo fuera del escenario. La presentadora, visiblemente desconcertada, intentó retomar el control de la situación. «Bueno, parece que tuvimos una pequeña interrupción. Proseguiremos con el próximo premio de la noche». Pero el daño estaba hecho. Los murmullos crecían por el salón, mientras el nombre de Elena Suárez y el término Sabor Andino ya comenzaban a circular en las redes sociales, impulsados por los propios invitados del evento que compartían lo ocurrido en tiempo real. Sebas hizo una señal discreta a sus compañeros y los cuatro comenzaron a dirigirse tranquilamente hacia la salida. No había necesidad de alboroto o confrontación directa. La verdad había sido expuesta y ahora seguiría su propio curso. Mientras caminaban por el vestíbulo del hotel, fueron sorprendidos por una voz familiar. «Ustedes, fueron ustedes». Augusto Miranda estaba parado allí, rodeado por dos guardias de seguridad y su asesora de prensa, que intentaba en vano alejarlo del lugar. Su rostro estaba rojo de furia, pero también había algo más en sus ojos, quizás un destello de vergüenza, rápidamente suprimido. «No sé qué pretenden con esta sabotaje, pero responderán legalmente por ello», amenazó señalando con un dedo tembloroso a Sebas. «No hubo sabotaje alguno, señor Miranda», respondió Sebas tranquilamente. «Solo mostramos un hecho, una consecuencia real de una decisión suya. Si eso le incomoda, quizás debería reflexionar sobre el motivo». «Ustedes no tienen idea de cómo funciona una empresa del tamaño de la mía», replicó Miranda, intentando recuperar la autoridad en la voz. «Decisiones difíciles deben tomarse todos los días. No puedo salvar al mundo entero». «Nadie le pidió que salvara el mundo», intervino Jorge dando un paso adelante. «Solo que tratara a una empleada leal con dignidad humana básica». «¿Quiénes son ustedes al fin y al cabo?», exigió saber Miranda, mirando de uno a otro. «¿Qué ganan con esto?». Claudio sonrió ligeramente. «Somos solo 4 amigos en un viaje en moto. Personas comunes que se cruzaron en el camino de Elena y Juliana y decidieron hacer algo al respecto. Y en cuanto a lo que ganamos», añadió Mauro, «quizás sea algo que usted perdió a lo largo del camino entre la pequeña dulcería de Potosí y este imperio. La capacidad de dormir tranquilo sabiendo que hicimos lo correcto». Miranda abrió la boca para responder, pero su asesora finalmente logró intervenir, tirándolo del brazo. «Señor Miranda, el coche está esperando. Tenemos que gestionar esta crisis inmediatamente». Mientras el empresario era conducido hacia afuera, lanzó una última mirada a Sebas, una mirada compleja, mezclando ira, confusión y quizás una chispa de reconocimiento. No el reconocimiento de un rostro, sino de una verdad largamente ignorada. Los 4 amigos salieron del hotel y caminaron por la noche de la Ciudad de México, sintiendo el peso de lo que habían hecho, pero también la ligereza de quien actúa de acuerdo con sus convicciones más profundas. «¿Crees que hicimos la diferencia?», preguntó Claudio, mientras esperaban que el semáforo se abriera en el Paseo de la Reforma. Sebas contempló la pregunta de Claudio mientras observaba las luces de los coches pasando en la concurrida avenida, tan diferente de la tranquilidad de las carreteras que solían recorrer. «No sé si cambiamos el mundo», respondió finalmente.
Pero creo que plantamos una semilla. Lo que crecerá de ella solo el tiempo lo dirá. Aquella misma noche, en una suite de lujo en Polanco, Augusto Miranda miraba la pantalla de su portátil, donde las redes sociales servían con comentarios sobre el fiasco de la premiación. Su asesoría de prensa trabajaba frenéticamente para controlar los daños, pero la historia de Elena Suárez ya se había extendido como fuego en paja seca. El empresario respiró hondo, pasándose las manos por el rostro cansado. Algo en aquel video lo había perturbado más de lo que le gustaría admitir. No era solo la amenaza a la reputación de su empresa, construida a lo largo de décadas. Era algo más profundo, algo que lo remitía a su propia historia, a sus primeros días en Potosí, cuando había comenzado con una pequeña estufa y recetas de su abuela. Necesito los datos completos de esa empleada. Elena Suárez, ordenó a su asistente, que tecleaba furiosamente en otro ordenador. Quiero saber todo sobre ella, su expediente, su historial en la empresa. Ya lo estoy gestionando, señor. Y en cuanto al comunicado oficial, la asesoría preparó una nota negando cualquier irregularidad y enfatizando nuestra política de apoyo a los colaboradores. Miranda hizo un gesto impaciente con la mano. No publiquen nada hasta que yo lo revise personalmente. Quiero entender exactamente lo que sucedió en este caso. Mientras tanto, del otro lado de la ciudad, los 4 motociclistas se hospedaban en una modesta posada en el barrio chino. La habitación sencilla, con 2 camas individuales y un colchón extra en el suelo, era muy diferente de la suite presidencial donde Miranda pasaba la noche. Pero había una atmósfera de satisfacción entre ellos que ningún confort material podría proporcionar. ¿Crees que nos va a demandar?, preguntó Mauro quitándose las botas. Jorge rió estirándose en una de las camas. ¿Con qué base? No dijimos ninguna mentira, solo mostramos la realidad que él prefería ignorar. De cualquier forma, añadió Claudio revisando su celular, el video ya está circulando en varios perfiles de activismo social. El hashtag Justicia para Elena está entre los temas más comentados en el país. Sebas, sentado junto a la ventana, observaba las luces de la ciudad que nunca dormía. No hicimos esto por la fama en las redes sociales, recordó a los amigos. Lo hicimos por Elena y Juliana y por todas las otras Elenas y Julianas que son tratadas como piezas desechables. A la mañana siguiente, mientras los 4 amigos tomaban café en una panadería cercana, planeando su regreso a Bolivia, el celular de Sebas sonó. Era un número desconocido. ¿Aló? ¿Señor Herrera? ¿Sebastián Herrera? La voz del otro lado era formal, profesional. Aquí es Paula Méndez, secretaria ejecutiva del señor Augusto Miranda. Le gustaría conversar personalmente con usted, si es posible. Sebas intercambió miradas sorprendidas con los amigos. ¿Y sobre qué sería esa conversación? El señor Miranda prefiere tratar el asunto personalmente. Puede recibirlo en su oficina a las 11 horas si le es conveniente. Tras un momento de reflexión, Sebas aceptó. ¿Qué tenían que perder? Habían logrado llamar la atención sobre la situación de Elena, y ahora quizás tuvieran la oportunidad de llevar las cosas un paso más allá. Esto puede ser una trampa, alertó Jorge, siempre cauteloso, cuando Sebas colgó. Puede que esté planeando intimidarnos con abogados. O puede ser una oportunidad real, contrapuso Claudio. El video causó un impacto mayor de lo que esperábamos. Quizás él esté realmente preocupado por la repercusión. Sebas terminó su café pensativo. Solo hay una manera de averiguarlo. A las 11 en punto, los 4 amigos entraron en el imponente edificio de 1960, sabor andino en el Paseo de la Reforma. A diferencia de la noche anterior, cuando se mezclaron anónimamente entre la multitud del evento, ahora eran claramente los forasteros, 4 hombres sencillos, con ropa casual y postura desconfiada, en medio de ejecutivos de traje y empleados apurados. La recepcionista, sin embargo, parecía estar esperándolos. Herrera y acompañantes, el señor Miranda los espera. Por favor, síganme. Fueron conducidos por elegantes pasillos, decorados con fotografías que contaban la historia de la empresa, desde la primera tienda en Potosí hasta las modernas fábricas automatizadas y centros de distribución internacional. El contraste entre este mundo corporativo pulido y la realidad precaria de Elena en Potosí no podría ser más chocante.
Finalmente, llegaron a una sala de reuniones en el último piso. La vista panorámica de la ciudad se extendía por los ventanales de piso a techo, pero lo que llamó la atención de los 4 amigos fue el hombre sentado en la mesa oval. Augusto Miranda parecía haber envejecido 10 años desde la noche anterior. El brillo confiado en sus ojos había sido reemplazado por una expresión cansada y pensativa. «Señores, gracias por venir», dijo indicando las sillas alrededor de la mesa. «Imagino que no esperaban esta invitación». «Sinceramente no», confirmó Sebas, sentándose directamente frente al empresario. «Después de nuestra interacción anoche, pensé que nuestro próximo encuentro sería en un tribunal». Miranda suspiró juntando las manos sobre la mesa. «Pasé la noche revisando los archivos de Elena Suárez y reflexionando mucho». Hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas. «Ustedes me pusieron en una posición difícil. Mi equipo jurídico y de relaciones públicas sugirió que los demandara por difamación, invasión de privacidad, sabotaje. La lista es larga. Pero no sería difícil probar difamación cuando solo mostramos la verdad», rebatió Jorge tenso. «Exactamente», coincidió Miranda, sorprendiendo a todos. «Es la verdad lo que me trajo aquí hoy». Una verdad que yo perdí de vista en el camino. El empresario abrió una carpeta sobre la mesa, revelando el expediente laboral de Elena. 12 años en la empresa, evaluaciones ejemplares. Entrenó a decenas de empleados. Nunca tomó un solo día libre, hasta enfermar gravemente hace 6 meses. Y aún así fue descartada como si no significara nada, completó Mauro. Incapaz de contener la indignación, Miranda levantó los ojos de la carpeta. La decisión de modernizar la fábrica de Potosí fue tomada por el Consejo Directivo. El plan de despido fue implementado por el gerente regional. Yo solo firmé los papeles. Usted es el CEO, recordó Sebas. La responsabilidad final es suya. Sí, lo es. Miranda cerró la carpeta lentamente. Saben, cuando comencé conocía a cada empleado por su nombre. Sabía sobre sus familias, sus sueños. En algún momento, a medida que la empresa crecía, eso cambió. Las personas se convirtieron en números en hojas de cálculo, estadísticas en informes de productividad. Hubo un momento de silencio en la sala, mientras todos procesaban aquella confesión inesperada. «¿Qué quiere de nosotros, al fin y al cabo?», preguntó Claudio directo. «¿Por qué estamos aquí?». Miranda se levantó y caminó hasta la ventana, contemplando la ciudad allá abajo. «Porque ustedes me hicieron recordar algo que había olvidado. Algo en lo que solía creer profundamente, que una empresa no está hecha de edificios o máquinas, sino de personas». Se volvió para encararlos. «Quiero arreglar esto. Quiero ofrecer a Elena Suárez no solo su empleo de vuelta, sino un programa adecuado de apoyo a la salud. Y quiero hacer lo mismo para otros empleados que puedan estar en situación similar». Los 4 amigos se miraron, escépticos pero esperanzados. «¿Y si solo está intentando limpiar su imagen después del escándalo de ayer?», cuestionó Jorge. «Es una posibilidad», admitió Miranda con una franqueza sorprendente. «Quizás solo estoy intentando evitar más daños a la reputación de la empresa. O quizás, después de pasar la noche en vela recordando mi propio camino, me di cuenta de lo lejos que me alejé de los principios que me hicieron comenzar este negocio». Regresó a la mesa y se sentó nuevamente. «Al final de cuentas, no importa lo que ustedes crean sobre mis motivaciones. Lo que importa son las acciones que tomaré a partir de ahora». Sebas estudió el rostro del empresario, buscando señales de disimulo, pero encontrando solo cansancio y, quizás, un genuino arrepentimiento. «Elena no necesita caridad», dijo finalmente. «Ella necesita dignidad, respeto por lo que construyó en esta empresa. Y Juliana merece ver a su madre siendo tratada con el valor que tiene». «Estoy completamente de acuerdo», respondió Miranda, y por primera vez desde que se conocieron, su sonrisa pareció verdadera. «Es por eso que necesito su ayuda. Quiero volver a Potosí personalmente para hablar con Elena, y quiero que ustedes estén allí». El viaje de regreso a Potosí se desarrolló de manera inesperada. Los 4 motociclistas, que habían planeado hacer el recorrido solos, ahora seguían al frente de una Range Rover negra, donde Augusto Miranda observaba el paisaje que gradualmente se transformaba de la megalópolis de concreto
a las montañas sinuosas de Bolivia. El empresario había insistido en partir inmediatamente. «El tiempo es el único recurso verdaderamente no renovable», había dicho, sorprendiendo a todos con la urgencia. Había despedido a su comitiva habitual, seguridad, asistentes, relaciones públicas, optando solo por el chofer de confianza y una pequeña maleta. La carretera que conectaba Ciudad de México con La Paz y luego el camino a Potosí ofrecía un gradiente de paisajes que parecía reflejar el viaje interior de todos los involucrados, del caos urbano a la serenidad de las montañas. Cada kilómetro recorrido acercaba a Miranda no solo a Elena y Juliana, sino también a sus propios orígenes, a quien había sido antes de que el éxito empresarial lo transformara. Pararon para almorzar en un restaurante a la orilla de la carretera, el tipo de lugar sencillo que Miranda probablemente no frecuentaba hacía décadas. Al principio, el empresario parecía desubicado entre los camioneros y viajeros que saboreaban guiso de frijoles y lomo a la boliviana, pero poco a poco su cuerpo tenso fue relajándose, su lenguaje formal suavizándose. «El guiso de mi abuela era muy parecido a este», comentó él, probando la comida con genuino placer. «Ella me enseñó las primeras recetas, ¿sabía? Antes de ser una industria, éramos solo una cocina familiar produciendo dulces para fiestas locales». Sebas observaba al empresario con curiosidad. Era como presenciar una metamorfosis inversa. El ejecutivo pulido gradualmente, cediendo espacio al boliviano de raíces humildes. «¿Qué lo llevó a salir de Potosí?», preguntó entre un bocado y otro. Miranda dejó el tenedor pensativo. Ambición al principio. Después inercia. El éxito tiene una fuerza gravitacional propia, ¿sabe? Te empuja más lejos de donde comenzaste. Y antes de que te des cuenta, estás orbitando en un sistema completamente diferente. Claudio, siempre el más joven e idealista del grupo, se inclinó hacia adelante. ¿Y valió la pena cambiar la pequeña dulcería por un imperio? La pregunta quedó en el aire por unos segundos. Miranda miró por la ventana, donde las montañas de Bolivia ya comenzaban a dibujarse en el horizonte. «Creí que sí, por mucho tiempo», respondió con honestidad sorprendente. «Construí algo que me trasciende, que sustenta a miles de familias, que lleva un poco de Bolivia al mundo entero». Hizo una pausa, una sonrisa triste formándose en sus labios. «Pero anoche, cuando vi a esa niña intentando vender la bicicleta para comprar medicinas para su madre, me di cuenta de lo mucho que me distancié de lo que realmente importa». El resto del viaje transcurrió en un silencio contemplativo, cada hombre inmerso en sus propios pensamientos. Cuando finalmente avistaron las torres históricas de Potosí, recortadas contra el cielo del final de la tarde, había una sensación palpable de expectativa en el aire. La ciudad colonial, con sus empinadas cuestas y antiguas casonas, parecía inmune al paso del tiempo. Las calles de piedra resonaban los pasos de siglos. Las iglesias barrocas se erguían majestuosas, testigos silenciosos de incontables historias humanas. «Nada ha cambiado», murmuró Miranda, mientras el coche subía lentamente la cuesta que llevaba a la calle de las Flores. «Y al mismo tiempo, todo ha cambiado». Cuando finalmente llegaron a la modesta casa de Elena, el sol ya comenzaba a ponerse, tiñendo las paredes encaladas de un dorado suave que justificaba el nombre de la ciudad. Sebas fue el primero en bajar de la moto, seguido por sus tres amigos. Miranda salió del coche más dubitativo, ajustándose instintivamente la corbata, como si ese gesto pudiera protegerlo de la vulnerabilidad del momento. Fue Juliana quien los vio primero. Jugaba en el pequeño jardín frontal con su bicicleta rosa, ahora decorada con cintas nuevas, regalo de los motociclistas. Sus ojos se abrieron de sorpresa y alegría al reconocer a Sebas y a los otros, pero se entrecerraron en confusión al percibir al hombre desconocido que los acompañaba. «Tío Sebas», exclamó ella soltando la bicicleta y corriendo a abrazarlo. Volvieron antes. «Mamá se pondrá tan feliz». Sebas se agachó para abrazar a la niña, sintiendo una ola de cariño que lo sorprendió por su intensidad. En solo unos días, aquella niña había conquistado un lugar especial en su corazón. «¿Cómo está tu madre, pequeña?», preguntó serio. «Mejor. Las medicinas que ustedes compraron ayudaron mucho».
Incluso logró terminar un encargo de costura ayer. Juliana entonces miró a Miranda, la curiosidad infantil superponiéndose a la desconfianza inicial. ¿Quién es el señor de corbata? Antes de que cualquiera pudiera responder, la puerta de la casa se abrió revelando a Elena. Ella parecía de hecho mejor, aún delgada y pálida, pero con un poco más de color en las mejillas, la mirada menos abatida. Vestía un sencillo vestido estampado, el cabello recogido en un moño improvisado. Al ver a los visitantes, su rostro se iluminó con una sonrisa. ¡Qué sorpresa maravillosa! No los esperábamos por unos días más. Su voz se apagó cuando sus ojos encontraron los de Miranda. El reconocimiento fue inmediato, así como el cambio en su expresión, del placer a la confusión, y luego a una dignidad cautelosa. «Señor Miranda», dijo ella, enderezando los hombros instintivamente. «Elena», respondió él, la voz súbitamente insegura, tan diferente del tono confiado del CEO. «¿Podemos hablar?» El grupo entró en la pequeña sala, donde el espacio limitado parecía aún más apretado, con la presencia de 6 adultos. Juliana fue gentilmente enviada a jugar al patio, aunque la niña protestaba, intrigada por los acontecimientos. «¿Qué hace aquí, señor?», preguntó Elena directamente, después de que todos se acomodaran. Los motociclistas en el sofá gastado, Miranda en una silla de madera sencilla, ella misma de pie, como si la postura pudiera compensar el desequilibrio de poder entre ellos. «Vine a pedir disculpas», respondió él simplemente, «y a intentar enmendar un error». Elena parpadeó claramente, no esperando aquella respuesta. «¿Disculpas?» «Por haber permitido que usted fuera tratada como un número en una hoja de cálculo, y no como el ser humano valioso que es, por haber olvidado que cada decisión empresarial afecta vidas reales». Miranda dudó, entonces continuó con determinación renovada. «Estos hombres me ayudaron a ver en qué me había convertido. Alguien tan enfocado en el panorama general que perdió de vista los detalles cruciales, las personas que hacen que todo funcione». Elena miró a Sebas y a sus amigos, la confusión evidente en su rostro. «¿Ustedes conocen al señor Miranda?» «Es una larga historia», respondió Jorge con una pequeña sonrisa. «Digamos que tuvimos una conversación esclarecedora en Ciudad de México. Quiero ofrecerle su empleo de vuelta», declaró Miranda, yendo directo al grano. «No solo eso, quiero crear un programa de asistencia médica especial para casos como el suyo y un fondo de apoyo para empleados que enfrentan crisis personales o de salud». El silencio que siguió fue denso, cargado de emociones contradictorias. Elena miraba al hombre frente a ella, como si intentara descifrar un enigma complejo. «¿Por qué?», preguntó finalmente, la voz poco más que un susurro. «¿Qué cambió desde el día en que usted dijo que los negocios son los negocios?» Miranda se levantó inquieto y caminó hasta la ventana. Desde allí podía ver a Juliana jugando en el patio, tarareando una canción infantil mientras empujaba su bicicleta. «Yo cambié», respondió simplemente. «O quizás solo me recordé de quién solía ser, antes de que el éxito me cegara». Se volvió para encarar a Elena directamente. «Mi abuela crió 7 hijos sola, vendiendo dulces en la feria. Cuando enfermó, los vecinos se turnaban para ayudarla. Yo era niño, pero nunca olvidé cómo aquella red de apoyo hizo la diferencia. En algún momento olvidé esa lección fundamental». Elena cruzó los brazos, aún desconfiada. «¿Y si digo que no? ¿Si ya tengo otros planes?» «Entonces respetaré su decisión», afirmó Miranda. «El fondo de asistencia estará disponible para usted de cualquier forma. No es caridad, Elena. Es el reconocimiento de una deuda que tengo con usted y con todos los empleados que construyeron Sabor Andino conmigo». Sebas observaba el intercambio con creciente admiración por ambos. Elena, por su dignidad inquebrantable incluso ante la adversidad, y Miranda, por lo que parecía ser una transformación genuina. «Necesito tiempo para pensar», dijo Elena finalmente. «Esto es inesperado». «Claro», coincidió Miranda, «tómese el tiempo que necesite». Dudó, entonces añadió en voz más baja, «Hay otra cosa que me gustaría hacer, si me lo permite». Elena arqueó la ceja, interrogante. «¿Qué sería?» Miranda pareció súbitamente tímido, tan diferente de la figura imponente de empresario exitoso.
Me gustaría conocer a Juliana adecuadamente y quizás preparar algunos dulces para ella, como hacía con mis nietos, antes de que estuvieran demasiado ocupados con sus vidas en el extranjero. Algo en el pedido, en su simplicidad casi infantil, hizo que la expresión de Elena se suavizara. Ella asintió lentamente. Nuestra cocina es pequeña pero funcional, dijo, una leve sonrisa formándose en sus labios. A Juliana le encantan los dulces, especialmente el Romeo y Julieta. El rostro de Miranda se iluminó. La primera receta que aprendí de mi abuela. Usábamos guayabas cultivadas en su patio. El hielo estaba roto. Mientras Elena llamaba a Juliana del patio, Miranda se quitó la chaqueta y se remangó las mangas de la camisa de vestir, pareciendo más cómodo de lo que había estado en todo el día. Sebas y sus amigos observaban la escena desarrollarse, sintiendo que estaban presenciando algo precioso, quizás el inicio de una reconciliación que trascendía la simple relación empleado-empleador. ¿Les gustaría darnos una hora?, preguntó Elena a los motociclistas. Creo que necesitamos un momento particular para esta conversación culinaria. Había un brillo en sus ojos que no estaba allí antes, una mezcla de cautela y esperanza. Los 4 amigos asintieron prontamente, saliendo a explorar la ciudad histórica, mientras la improbable dupla iniciaba su sesión de repostería. Antes de salir, Sebas vislumbró a Miranda agachado para saludar a Juliana formalmente, como si ella fuera una pequeña dama, arrancando risitas encantadas de la niña. «¿Quién lo diría?», comentó Mauro, mientras caminaban por las calles de piedra en dirección al centro histórico. «Creo que acabamos de presenciar un milagro corporativo». Jorge, siempre el escéptico del grupo, negó con la cabeza. «Todavía no confío completamente en él. Personas como Miranda son maestros en relaciones públicas. Esto podría ser solo una elaborada estrategia para limpiar su imagen». «Quizás», concedió Claudio. «Pero ¿vieron cómo miró a esa niña? Hay cosas que no se pueden fingir». Sebas caminaba en silencio, absorbiendo la belleza atemporal de Potosí al atardecer. Las luces comenzaban a encenderse en las ventanas, creando un mosaico dorado contra el cielo que oscurecía. Por todas partes resonaban los sonidos de una ciudad que respiraba historia, conversaciones en balcones, el campanario distante de una iglesia, músicos callejeros tocando guitarras en las plazas coloniales. «¿Saben?», dijo finalmente, deteniéndose para admirar la fachada iluminada de una iglesia barroca. «Quizás no importe tanto si la transformación de Miranda es genuina o calculada. Lo que importan son las acciones concretas que resultarán de esto. Si Elena recupera su empleo, si otras personas en situaciones similares se benefician, el bien hecho por las razones equivocadas sigue siendo bien», completó Claudio, siempre el filósofo del grupo. Pasaron la hora siguiente deambulando por el centro histórico, saboreando el café fuerte y el pan de queso caliente de una panadería tradicional, discutiendo el camino que tomarían a continuación en su viaje. La cuestión implícita, que ninguno verbalizaba, era si su misión en Potosí había concluido o si aún había más por hacer. Cuando regresaron a la casa de Elena, fueron recibidos por una escena sorprendente. La pequeña sala había sido transformada en un comedor improvisado. La mesa, cubierta con un mantel bordado que Elena guardaba para ocasiones especiales, exhibía una colección de dulces bolivianos que envidiaría cualquier pastelería gourmet. Romeo y Julieta, perfectos en forma de corazón, quesadillas doradas, dulce de leche en compoteras de cristal antiguo, probablemente herencia familiar, y el tradicional pie de moleque boliviano, crujiente e irresistible. Juliana corría entusiasmada de un lado a otro, su rostro manchado de azúcar y una sonrisa que iluminaba todo el ambiente. Elena, sentada a la mesa, parecía una versión más saludable y animada de sí misma, como si la tarde en la cocina hubiera infundido nueva energía en su cuerpo debilitado. Y Miranda, aún con las mangas remangadas y un delantal prestado sobre la camisa cara, tenía un brillo en los ojos que hablaba de recuerdos rescatados y lecciones reaprendidas. «Volvieron en el momento perfecto», exclamó Juliana, corriendo a abrazar a Sebas. «El tío Augusto hizo dulces mágicos», dijo, que son los mismos que hacía su abuela. «Tío Augusto, ¿eh?». Sebas levantó una ceja mirando a Miranda con diversión,
El empresario se encogió de hombros, una sonrisa avergonzada en los labios. Parece que me ascendieron. Elena hizo un gesto invitador. Por favor, únanse a nosotros. Hay más que suficiente para todos. Los 4 motociclistas no necesitaron una segunda invitación. Pronto estaban todos alrededor de la mesa, saboreando las delicias bolivianas, intercambiando historias y risas como viejos amigos reunidos después de una larga separación. Juliana circulaba entre ellos, absorbiendo cada palabra, cada gesto, sus ojos grandes registrando todo con la atención especial que solo los niños logran dedicar a los momentos importantes. En un momento determinado, cuando la conversación estaba animada y el ambiente completamente distendido, Miranda carraspeó discretamente, atrayendo la atención de todos. «Elena, sé que pediste tiempo para pensar en mi oferta, y lo respeto». Miró brevemente a Juliana, que estaba ocupada dibujando en un rincón de la sala. «Pero me gustaría proponer algo más allá de lo que conversamos anteriormente». Elena se enderezó atenta. «Estoy escuchando. Quiero reabrir la antigua dulcería de sabor andino aquí en Potosí. No una tienda concepto moderna, sino una recreación de la dulcería original, con producción artesanal, como comenzamos hace 30 años». Los ojos de Miranda brillaban con entusiasmo genuino. «Y me gustaría que usted la administrara». La sorpresa era evidente en el rostro de Elena. «¿Yo? Pero trabajé solo en el control de calidad de la fábrica. Nunca gestioné un negocio. Usted conoce nuestros estándares mejor que nadie. Tiene el paladar más refinado entre todos los empleados que hemos tenido. Y principalmente», hizo una pausa significativa, «usted entiende el alma de los dulces andinos. No son solo recetas, son historias, tradiciones, conexiones». El silencio que siguió fue denso, cargado de expectativa. Elena miraba sus propias manos, como si en ellas pudiera encontrar la respuesta. «Sería un proyecto piloto», continuó Miranda. «Si funciona aquí, podemos expandirlo a otras ciudades históricas de Bolivia. Volver a las raíces, pero con una visión de futuro. Dulces artesanales, producción local, valoración de las tradiciones regionales». Sebas observaba la interacción con creciente admiración. Lo que comenzó como una simple misión de justicia para una empleada despedida injustamente, se había transformado en algo mucho mayor, quizás el inicio de una transformación genuina no solo para Elena y Juliana, sino para el propio Miranda y su empresa. «¿Puedo pensarlo también?», preguntó Elena finalmente, su voz tranquila pero firme. «Es una propuesta tentadora, pero necesito considerar qué sería lo mejor para Juliana y para mí». «Claro», respondió Miranda con respeto. «Tómese el tiempo que necesite. Lo importante es que cualquier decisión sea suya, basada en lo que usted realmente desea para su futuro». La conversación fluyó hacia otros temas, pero había una energía diferente en el aire, una sensación de posibilidades abriéndose, de nuevos caminos vislumbrándose. Cuando finalmente llegó la hora de que los visitantes se retiraran, el cielo ya estaba completamente oscuro, salpicado por estrellas que parecían especialmente brillantes sobre la ciudad histórica. En el momento de la despedida, en la puerta de la pequeña casa, Juliana abrazó a cada uno de los presentes con la intensidad emocional que solo los niños logran demostrar tan abiertamente. Cuando llegó el turno de Miranda, ella dudó por un momento. Entonces preguntó con la sinceridad desconcertante de la infancia: «Si mi mamá acepta su trabajo en la dulcería, ¿usted volverá a visitarnos?». El empresario se agachó para quedar a la altura de la niña. «Prometo que sí, Juliana. De hecho, creo que tendré que volver muchas veces para asegurarme de que tu mamá esté haciendo los dulces exactamente como mi abuela me enseñó». La niña sonrió, satisfecha con la respuesta. «Usted no es tan malo como parecía al principio», declaró, arrancando risas de todos los presentes. Miranda regresó a Ciudad de México aquella misma noche, necesitando administrar la crisis de relaciones públicas que el video había desatado. Antes de partir, sin embargo, confirmó con Sebas y sus amigos que implementaría los cambios discutidos en la empresa, independientemente de la decisión de Elena. «Ustedes me dieron un regalo valioso», dijo él extendiendo la mano a cada uno de los motociclistas.
Me recordaron quién era yo antes de perderme en el mundo corporativo. Por eso les estaré eternamente agradecido. Después de que el coche de lujo desapareció en la curva de la calle empedrada, los 4 amigos permanecieron frente a la casa de Elena, contemplando las estrellas y el camino que habían recorrido hasta allí. 3 meses pasaron desde aquella noche estrellada en Potosí. El invierno boliviano había cedido el lugar a la primavera, trayendo consigo no solo flores coloridas que salpicaban las laderas de las montañas, sino también nuevos comienzos para todos los involucrados en aquella historia improbable. La antigua casa en la calle Real, que décadas atrás había albergado la primera dulcería sabor andino, había sido cuidadosamente restaurada, preservando su fachada colonial, mientras el interior había sido adaptado para satisfacer las necesidades de una pastelería artesanal moderna. Las paredes de un vibrante amarillo ocre contrastaban con los marcos azul colonial de las ventanas y puertas. Un letrero de madera tallado a mano anunciaba Sabor Andino, tradición desde 1987, dulces artesanales. Era sábado por la mañana y la pequeña dulcería rebosaba de vida. Turistas y residentes locales se aglomeraban para probar los dulces que rápidamente se habían convertido en sensación en la ciudad histórica. El aroma a azúcar caramelizado, frutas frescas y especias llenaba el aire, evocando recuerdos de infancia, incluso para quienes nunca habían estado allí antes. Detrás del mostrador de madera maciza, Elena coordinaba un pequeño equipo con la eficiencia tranquila de quien nació para liderar. Su cuerpo, ahora saludable gracias al tratamiento adecuado, se movía con energía entre la cocina y el salón. Vestía un delantal personalizado con el nuevo logo de la dulcería, una reinterpretación del símbolo corporativo que incorporaba elementos artesanales. 2 Romeo y Julieta, un dulce de leche con nueces y 3 quesadillas, recitaba una joven camarera mientras Elena asentía, empacando cuidadosamente cada artículo en cajitas artesanales de papel reciclado. En la pared de la dulcería, una colección de fotografías contaba la historia del lugar, desde la primera versión, en los años 80, hasta la reciente reapertura. Entre las imágenes históricas, destacaba una foto reciente: Elena, Juliana, Augusto Miranda y 4 motociclistas sonrientes, todos usando delantales y cubiertos de harina, el día de la inauguración. Afuera, sentado en una de las mesitas de la acera, Sebas saboreaba un café fuerte, acompañado de un trozo de pastel de harina de maíz. Observaba el movimiento de la dulcería con satisfacción, evidente en la mirada. 3 meses después, aún usaba la barba canosa y el cabello largo recogido en una coleta, pero había algo diferente en su postura, una relajación, una paz interior que antes no existía. ¿Cómo está el café? La voz de Elena lo sacó de sus pensamientos. Había salido a saludarlo, limpiándose las manos en el delantal. Perfecto, como siempre, respondió él sonriendo. El lugar está lleno hoy. Ha sido así todos los fines de semana desde que abrimos. Incluso estamos pensando en expandirnos a la casona de al lado. Elena se sentó a la mesa por un momento, permitiéndose una breve pausa. Juliana está adentro ayudando a decorar los bombones. Se pondrá radiante cuando sepa que estás aquí. Como si fuera invocada por la mención de su nombre, Juliana apareció en la puerta, los ojos abriéndose de alegría al reconocer al visitante. Con un grito entusiasta corrió a abrazar a Sebas, casi derribando su silla en el proceso. «Tío Sebas, ¡volviste!», exclamó, envolviéndolo en un abrazo apretado que dejó manchas de chocolate en su camisa. «Claro que volví, pequeña. Prometí que vendría para tu cumpleaños, ¿no fue así?». Sebas acarició el cabello de la niña, ahora recogido en una trenza elaborada, decorada con cintas coloridas. Juliana ahora usaba un uniforme escolar limpio y nuevo, parte de los cambios positivos en su vida desde la reapertura de la dulcería. Su rostro había perdido aquella seriedad prematura, reemplazada por la alegría despreocupada que debería ser natural en una niña de su edad. «Te traje algo», dijo Sebas, sacando un pequeño paquete de su mochila. «Feliz 7 años». Con la impaciencia típica de los niños, Juliana rasgó el papel colorido, revelando un pequeño llavero artesanal en forma de motocicleta, esculpido en madera de jacarandá.
¡Guau! Es igualita a tu moto. Sus ojos brillaban de encanto. Gracias, tío Sebas. Lo pondré en mi mochila de la escuela. Elena observaba la interacción con una sonrisa serena. Los demás también vienen para la fiesta mañana. Sí, están en camino, confirmó Sebas. Jorge, Mauro y Claudio deben llegar al final del día. Nos estamos encontrando en La Paz y viniendo juntos. Después de que Juliana regresó adentro, llamada por una de las empleadas para continuar su importante misión en la cocina, Elena y Sebas se quedaron solos, compartiendo un momento de silencio confortable. 3 meses, reflexionó Elena finalmente. A veces parece que fue ayer que aparecieron en mi puerta. Otras veces siento como si una vida entera hubiera pasado. Para mejor por lo que veo, comentó Sebas, indicando la concurrida dulcería con un gesto. Mucho mejor, confirmó ella. Augusto cumplió cada promesa que hizo. No solo para mí, sino para toda la empresa. Elena tomó un sorbo del café de Sebas antes de continuar. ¿Sabías que implementó un programa de asistencia médica especial para todos los empleados y creó un fondo de emergencia para casos como el mío? Sebas asintió. Se había mantenido informado sobre los cambios en Sabor Andino a través de noticias y actualizaciones que Elena compartía regularmente. La transformación de la empresa, inicialmente vista con escepticismo por los medios como mera estrategia de marketing después del escándalo, comenzaba a ganar reconocimiento como una genuina reorientación de valores corporativos. ¿Y tú? ¿Cómo has ido gestionar este lugar?, preguntó genuinamente interesado. Los ojos de Elena brillaron, desafiante, emocionante, aterrador a veces, pero increíblemente gratificante. Miró la dulcería con orgullo evidente. Nunca imaginé que tendría la oportunidad de construir algo así, de crear no solo dulces, sino experiencias, recuerdos para las personas. Siempre tuviste esa capacidad dentro de ti, observó Sebas. Solo necesitabas la oportunidad adecuada. Elena extendió la mano sobre la mesa, tocando brevemente la de Sebas. Que solo tuve gracias a ustedes. Nunca podré agradecerles lo suficiente por lo que hicieron por mí y por Juliana. Verlas a ustedes dos así es todo el agradecimiento que necesitamos, respondió él, con sinceridad. La conversación fue interrumpida por el sonido del celular de Elena. Ella revisó la pantalla y sonrió. Es Augusto. Debe estar confirmando los detalles para mañana. El empresario visitaba Potosí regularmente, generalmente los fines de semana, para verificar el progreso de la dulcería y pasar tiempo con Elena y Juliana. Lo que había comenzado como una relación estrictamente profesional había evolucionado a una amistad genuina, basada en respeto mutuo y valores compartidos. ¿Él vendrá para la fiesta?, preguntó Sebas. Sí, debe llegar esta noche. Esta vez trae a su nieta menor para que conozca a Juliana. Elena respondió al mensaje rápidamente antes de guardar el celular. No sé quién está más animado con la dulcería, Augusto o Juliana. Él pasa horas en la cocina con ella, enseñándole recetas antiguas de la familia. A veces creo que encontró en mi hija la conexión con las tradiciones que había perdido. Sebas observó el movimiento en la calle. Turistas fotografiando las casonas históricas, residentes locales saludándose con la familiaridad propia de las ciudades pequeñas, niños corriendo por las cuestas de piedra. Había una armonía en aquella escena que tocaba algo profundo dentro de él. ¿Y tú, Sebas, qué has hecho en estos 3 meses?, preguntó Elena curiosa. Él sonrió recostándose en la silla, viajando principalmente, conociendo lugares, personas, historias, pero también dudó por un momento, como si sopesara sus próximas palabras. También he pensado mucho sobre raíces y alas, sobre el equilibrio entre libertad y pertenencia. Elena inclinó la cabeza intrigada. ¿Y llegaste a alguna conclusión? Quizás, respondió él enigmáticamente. De hecho, es sobre eso que quiero conversar con usted y Augusto mañana, después de la fiesta de Juliana. Antes de que Elena pudiera inquirir más, fueron interrumpidos por la llegada de un grupo de turistas que la saludaron entusiastamente. ¡Elena! Los dulces estuvieron maravillosos ayer. Volvemos para llevar una caja a nuestros amigos en La Paz. Con una sonrisa de disculpa para Sebas, Elena se levantó para atender a los clientes. El deber me llama.
Siéntase libre de quedarse el tiempo que quiera. Juliana querrá mostrarle todas las novedades cuando termine en la cocina. Solo de nuevo, Sebas dejó su mirada vagar por la plaza histórica. En 3 meses, mucho había cambiado no solo para Elena y Juliana, sino también para él mismo. La jornada que comenzó como un simple viaje en moto con amigos se había transformado en algo mucho más significativo. El rugido familiar de motocicletas a lo lejos anunciaba la llegada de sus compañeros. Sebas sonrió, sintiéndose simultáneamente en casa y al borde de una nueva aventura. Algunas historias, reflexionó, no tienen realmente un final, solo nuevos capítulos esperando ser escritos. El día del cumpleaños de Juliana amaneció radiante, con un cielo de azul intenso enmarcando los tejados coloniales de Potosí. La dulcería Sabor Andino estaba cerrada para clientes, pero bullía de actividad tras bastidores. Globos coloridos decoraban el espacio. Las mesas habían sido reorganizadas para acomodar a los invitados, y el aroma a chocolate y vainilla llenaba el aire. En la cocina, Elena y Augusto trabajaban lado a lado, finalizando el pastel de cumpleaños, una creación elaborada de 3 pisos que representaba la jornada de Juliana. El primer piso con la réplica de su bicicleta rosa, el segundo reproduciendo la fachada de la dulcería, y el tercero coronado con 7 velitas coloridas rodeadas por miniaturas de motocicletas hechas de chocolate. ¿Crees que le gustará?, preguntó Augusto, ajustando meticulosamente una de las miniaturas. Elena sonrió, viendo el cuidado casi obsesivo con que el empresario trabajaba en los detalles. Le encantará, principalmente las motocicletas. No para de hablar de la pandilla del tío Sebas desde que supo que vendrían a la fiesta. Afuera, en el patio trasero transformado en área de fiesta, Sebas, Jorge, Mauro y Claudio ayudaban con los últimos preparativos. Claudio, siempre hábil con la tecnología, instalaba un sistema de sonido, mientras Jorge y Mauro colgaban guirnaldas coloridas entre los árboles. Sebas organizaba los regalos sobre una mesa, cada paquete cuidadosamente etiquetado. «Nunca imaginé que terminaríamos así», comentó Jorge, pasándole una cinta a Mauro, «decorando una fiesta de cumpleaños infantil en medio de nuestro viaje anual». «Y lo más sorprendente», añadió Mauro, «es que me está gustando. Hay algo especial en formar parte de esto, ¿no?». Sebas asintió, entendiendo perfectamente el sentimiento. Los viajes siempre habían sido sobre libertad, escapismo, la búsqueda de horizontes distantes, pero ahora, paradójicamente, encontraban significado en algo mucho más cercano, más íntimo, los lazos humanos que habían formado a lo largo del camino. Al mediodía, los invitados comenzaron a llegar, compañeros de escuela de Juliana con sus padres, empleados de la dulcería con sus familias, vecinos de la calle de las Flores y algunos rostros de la comunidad local que se habían convertido en parte del nuevo círculo social de Elena y su hija. Entre los últimos en llegar estaba Mariana, la nieta de 10 años de Augusto, acompañada por su padre. La niña, inicialmente tímida, pronto fue conquistada por el entusiasmo contagioso de Juliana, que la arrastró para conocer cada rincón de la dulcería. La fiesta transcurría con la alegría despreocupada que solo las celebraciones infantiles logran producir. Los niños corrían entre los adultos. Sonaba música, conversaciones animadas se superponían al sonido de las risas. Elena circulaba entre los invitados con la soltura de una anfitriona nata, mientras Augusto sorprendía a todos con su habilidad para entretener a los niños con trucos de magia aficionados e historias graciosas. En un momento determinado, cuando Juliana se preparaba para soplar las velas, Sebas se vio observando la escena con una emoción inesperada en la garganta. La niña, radiante en su vestido de fiesta, rodeada de personas que la amaban, era una imagen tan distante de aquella niña seria con un cartel de cartón que habían encontrado meses atrás. La transformación era casi milagrosa, no solo en circunstancias materiales, sino principalmente en la luz que ahora habitaba sus ojos. «Pide un deseo, Ju», exclamó una de las niñas, mientras todos cantaban el cumpleaños feliz. Juliana cerró los ojos por un momento, concentrada. Entonces sopló las velas con determinación. Aplausos y gritos entusiastas siguieron al gesto, mientras Elena comenzaba a cortar el pastel. «¿Qué pediste?»,
Preguntó Mariana curiosa. No puedo contarlo, si no, no se cumple, respondió Juliana con la sabiduría solemne de los niños. Entonces, incapaz de contenerse, se acercó al oído de su nueva amiga y susurró algo que hizo reír a ambas. La tarde avanzó en celebración, y gradualmente la fiesta fue calmándose. Las familias comenzaron a despedirse, niños exhaustos siendo cargados por padres sonrientes. Cuando solo el círculo más íntimo permanecía, Elena, Juliana, Augusto, Mariana y los 4 motociclistas, todos se reunieron en la sala trasera de la dulcería, donde cómodos sofás ofrecían un espacio para relajarse después del torbellino del día. Creo que fue la mejor fiesta de mi vida, declaró Juliana, tendida en la alfombra con Mariana, ambas hojeando un libro de cuentos que había recibido de regalo. Dices eso todos los años, bromeó Elena cariñosamente, pero esta vez es verdad, insistió la niña, levantando los ojos del libro, porque fue la primera vez que tuve a tantas personas especiales juntas. Augusto, sentado cómodamente en un sillón, con los primeros signos de agotamiento en el rostro, sonrió al escuchar el comentario. Sabes, Juliana, a veces las mejores familias son aquellas que construimos a lo largo del camino, personas que entran en nuestras vidas por casualidad y acaban quedándose por elección. La niña asintió con seriedad, como si comprendiera perfectamente la profundidad de aquella observación. Como los tíos moteros, ellos vinieron por casualidad, pero ahora son de la familia. Sebas, que había estado callado durante la mayor parte de la conversación, carraspeó. Ya que estamos hablando de familia elegida y nuevos caminos, creo que este es un buen momento para compartir mis planes. Todas las miradas se volvieron hacia él curiosas. Elena, que había percibido cierta inquietud en Sebas durante todo el día, se enderezó en el sofá atenta. En las últimas semanas, he reflexionado mucho sobre lo que quiero para los próximos capítulos de mi vida, comenzó él, eligiendo las palabras cuidadosamente. Las carreteras siempre han sido mi hogar. La libertad del viaje siempre ha sido mi mayor tesoro. Pero recientemente me di cuenta de que hay otros tipos de viajes igualmente valiosos. Jorge, Mauro y Claudio intercambiaron miradas sorprendidas. Conocían a Sebas desde hacía años y nunca lo habían oído hablar así. Después de que conocimos a Elena y Juliana, después de presenciar la transformación que ocurrió aquí, en la dulcería, en Augusto, en todos nosotros, algo cambió dentro de mí. Sebas hizo una pausa. Buscando las palabras adecuadas, me di cuenta de que hay poder en quedarse tanto como en partir. Que echar raíces puede ser tan revolucionario como buscar nuevos horizontes. ¿Qué estás tratando de decir, Sebas?, preguntó Claudio gentilmente. El motociclista respiró hondo. Augusto y yo hemos conversado en los últimos meses sobre el proyecto de expansión de las dulcerías artesanales, sabor andino a otras ciudades históricas. Miró a Elena, luego a Augusto. Decidí aceptar la propuesta de coordinar ese proyecto. Estableceré una base aquí en Potosí, pero continuaré viajando para implementar las nuevas unidades en otras ciudades. Un silencio sorprendido acogió la declaración. De todos los posibles desenlaces nadie esperaba aquel. Pero, ¿y tus viajes? ¿La libertad de la carretera?, cuestionó Jorge, visiblemente confuso. Siempre dijiste que nunca cambiarías eso por un trabajo convencional. Y no lo estoy cambiando, respondió Sebas con una sonrisa. Lo estoy expandiendo. Este proyecto me permitirá seguir viajando, explorando nuevos lugares, pero con un propósito más allá del viaje en sí. Y lo más importante, me dará un lugar al que volver. Su mirada recorrió la sala, deteniéndose brevemente en cada rostro. Un lugar donde sé que hay personas que se preocupan. Juliana, que se había levantado para escuchar mejor el anuncio, corrió a abrazar a Sebas. ¿Eso significa que vivirás aquí, cerca de nosotros? Al menos parte del tiempo, pequeña, confirmó él devolviéndole el abrazo. Encontré una casa para alquilar cerca de la iglesia de San Lorenzo. Necesita reformas, pero tiene un patio perfecto para barbacoas con amigos. Elena observaba la escena con un brillo en los ojos que mezclaba sorpresa y algo más. Quizás comprensión, quizás una expectativa silenciosa que venía creciendo hacía meses. ¿Y ustedes tres?, preguntó ella a los otros motociclistas. ¿También se quedarán?
Mauro negó con la cabeza, sonriendo. No, nuestra jornada continúa, pero ahora tendremos un nuevo punto fijo en nuestro itinerario anual. Y un lugar para pasar las fiestas, añadió Claudio. Si nos quieren cerca, claro. Siempre, afirmó Elena con convicción. Esta casa y esta dulcería estarán siempre de puertas abiertas para ustedes. Augusto, que había escuchado todo con una sonrisa satisfecha, se levantó para estrechar la mano de Sebas. Bienvenido oficialmente a la familia Saborandino. Estoy seguro de que su visión enriquecerá enormemente nuestro proyecto. La conversación continuó noche adentro, con planes siendo trazados, historias compartidas y nuevas posibilidades exploradas. Juliana eventualmente se quedó dormida en el sofá, exhausta pero feliz, mientras los adultos hablaban en tonos más bajos sobre el futuro que se dibujaba ante ellos. Más tarde, cuando Jorge, Mauro y Claudio se retiraron a su hotel, y Augusto llevó a Mariana a la posada donde se hospedaban, Clena y Sebas se encontraron solos en la terraza de la dulcería. La ciudad histórica dormía bajo un manto de estrellas, las luces doradas de los faroles de la calle creando sombras danzantes en las paredes de las casonas centenarias. Entonces, ¿realmente te vas a quedar?, dijo Elena, rompiendo el silencio contemplativo que se había instalado entre ellos. No era una pregunta, sino una constatación maravillada. Sebas asintió, observando el cielo nocturno. ¿Sabes lo que me hizo decidir? Fue algo que percibí mientras viajábamos después de aquel primer encuentro contigo y Juliana. Durante años pensé que estaba buscando libertad en las carreteras, nuevos horizontes, experiencias diferentes. Se volvió para encararla, pero en realidad quizás estaba buscando un propósito, algo que diera significado a todos esos kilómetros. Elena sonrió comprendiendo. ¿Y encontraste ese propósito aquí? Encontré la posibilidad de él, respondió Sebas honestamente. En el proyecto con Augusto, en la comunidad que se formó alrededor de la dulcería, en las vidas que fueron transformadas, incluida la mía. Un viento suave agitó las hojas de los árboles en el patio, trayendo el aroma de jazmín nocturno y promesas silenciosas. Elena extendió la mano tocando levemente el brazo de Sebas. Bienvenido a casa. Entonces dijo simplemente. En aquel momento, bajo el cielo estrellado de Bolivia, el círculo iniciado meses antes por un encuentro casual entre motociclistas y una niñita con un cartel de cartón, finalmente se completaba. No era un final. Como Sebas había reflexionado el día anterior, algunas historias no tienen realmente un final. Era solo el comienzo de un nuevo capítulo, repleto de posibilidades aún no escritas, de conexiones profundizando sus raíces mientras nuevas alas se preparaban para alzar el vuelo. Y en la habitación de al lado, Juliana dormía tranquilamente, su rostro iluminado por una sonrisa serena, quizás soñando con pasteles de chocolate, o con paseos en bicicleta, o con el rugido distante de motocicletas trayendo a amigos queridos de vuelta a casa, de vuelta a ella. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que esta jornada por el interior de Bolivia, con Sebas y sus amigos motociclistas, Elena y la pequeña Juliana, haya tocado sus corazones. Para seguir descubriendo historias igualmente emocionantes, hemos preparado una playlist especial con narrativas que exploran las transformaciones que pequeños gestos pueden provocar en nuestras vidas. Encuéntrenla haciendo clic en el enlace de la izquierda. Si esta historia sobre conexiones humanas, segundas oportunidades y el poder de la compasión resonó en ustedes, no dejen de suscribirse a nuestro canal y darle un me gusta a este video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad y la belleza de las relaciones humanas. ¿Qué mensaje les dejó esta historia? ¿Qué fue lo que más tocó su corazón? Cuéntenos en los comentarios. Su opinión es fundamental para que sigamos creando contenidos que emocionan e inspiran. Hasta la próxima historia.